3 aspectos de la cruz. Eu empecé a falar isso há 15 dias. Não sei quantos foram bendecidos com essa palavra. Eu fui muito bendecido. Salí de aqui muito tocado por Deus, por lo que o Senhor nos falou esse dia. Luego o pastor Edwin continuou falando sobre o mesmo tema domingo passado, também me tocou bastante. E hoje quero seguir falando sobre os 3 aspectos de la cruz. La cruz de Cristo é o centro del universo. La cruz é o mensaje central del cristianismo. É a máxima expressão del amor de Deus. É o oferecimento permanente de la gracia de Deus para restaurar al pecador caído. De la cruz fluye todo lo que necesitamos para volver a la gloria de Deus. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Pero a Bíblia diz que pecamos e perdimos a glória de Deus. Ou seja, nos parecíamos a Ele, pero quando pecamos, perdimos essa glória, perdimos essa imagem e semelhança. E o caminho para volver a la glória é a cruz. La cruz foi o preço. E de la cruz fluye para nós salvação, liberação, sanidade, prosperidade, dignidade, propósito, amor, disciplina, frutos e todo lo demás que necessitemos. Agora, quando hablo de la cruz, não estou hablando de algo religioso. De nada nos sirve idolatrar uma cruz de madeira de maneira religiosa. Lo que necessitamos é ter uma experiência personal com o Cristo vivo que murió na cruz, ressuscitou e nos invita a tomar nossa própria cruz com Ele. É uma experiência com o Cristo de la cruz. Não é uma cruz religiosa. A vida cristiana perfeita é aquela que experimenta e expressa a salvação completa. E por isso deve passar necessariamente por los 3 aspectos de la cruz. En la cruz, Cristo conquistou o direito de llevarnos de regreso a la glória. Agora, nós sabemos que essa salvação completa é um processo. É um processo. Ojo, não somos salvos en el processo. Não. A vida cristiana é assim. A ver como explico isto. Aqui está, por exemplo, a cruz. Vou usar essa guitarra, por exemplo. Aqui está minha vida antes de Cristo. Eu hacía todo lo malo com meu corpo e não me importava. Pecados morales, pecados de rebeldia, pecados de idolatria. Não creia que havia um Deus. Estava condenado ao inferno e não me importava muito. Isso foi no mundo. Sim. Pero a Bíblia diz que Deus, passando por alto los tiempos de esta ignorância, agora manda. ¿Qué hace Deus? Não pide, sino manda a todos os homens em todo lugar que se arrepientan. Isso está em Hechos capítulo 17, versículo 29. Agora manda a todos os homens que se arrepientan. Então, alguém vem e me predicou o evangelho. Então, eu creí no evangelho e dije: ¿qué devo fazer para ser salvo? Aí essa pessoa me dijo: tienes que arrepentir-te e receber a Cristo. Então, eu me arrepenti e aceptei a Cristo. Quando eu me arrepento e acepto a Cristo, eu estou passando por la cruz, que é a porta de la salvação. Eu não vou a receber a salvação al final. Eu já la recebi acá. A salvação é por fé, por graça, por meio de la fé. No momento que creí e me arrepenti, fui salvo. Soy salvo.
no seré salvo, soy salvo. Ahora, de aquí hasta la glorificación, cuando yo acepto a Cristo, yo pasé por la puerta de la cruz, pero de aquí a la glorificación hay un largo camino. Hay un camino de disciplina, de consagración, santificación, transformación, para poder llevarme a la glorificación. Este es el proceso completo de la salvación. Yo ya la recibí acá. Si yo muero en cualquier momento después de aceptar a Cristo, soy salvo, porque si no, no sería por gracia. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Sin embargo, si no me muero aquí, eso va a demostrar que yo tengo que tener frutos de arrepentimiento. Tengo que pasar por ese proceso. Tengo que servir al Señor, tengo que amar al Señor. Un gran predicador dijo cierta vez: si usted no anhela compartir la salvación con otros, entonces usted no es salvo. Tremendo. No es que para ser salvo usted tiene que compartir con otros, no. Él quiso decir lo siguiente: si usted realmente fue salvo, eso va a dar un fruto en su vida. Y el fruto es: yo voy a querer compartir con otros. ¿Me explico? ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Entonces, la palabra de Dios nos lleva a experimentar un camino glorioso, un camino de gloria, un camino de restauración completa, un camino que nosotros lo llamamos un camino de cruz. Entramos por la cruz, pero ahora pasamos por el camino de la cruz. Y yo quiero hablar sobre los 3 aspectos de la cruz. Si usted recibe los 3 aspectos de la cruz, usted va a tener una vida cristiana perfecta, como Dios soñó que fuera, como Dios quiso que fuera. El apóstol Pablo nos resumió eso en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 19 y 20, de la siguiente manera: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, primero, que se arrepintiesen. Diga: arrepentirse. Segundo, convertirse a Dios. Y tercero, hacer obras dignas de arrepentimiento. Dígalo con más fe: arrepentimiento, conversión y dar frutos dignos de arrepentimiento. Ahí el apóstol Pablo resumió toda la salvación, todo el proceso, y que yo quiero llamar en esta mañana los 3 aspectos de la cruz. Los 3 aspectos de la cruz. Aquí están los 3 aspectos de la cruz. Primero, él habla de arrepentimiento. El primer aspecto de la cruz: Cristo murió por mí, me dio la salvación, yo me arrepiento y recibo. Y que se convirtiesen a Dios. Aquí separa la conversión del arrepentimiento, que yo llamo de consagración algunas veces. O sea, Cristo murió por mí, pero yo morí con Cristo, me convierto, entonces yo muero con Cristo. Y el tercer aspecto, haciendo obras dignas de arrepentimiento, significa: Cristo vive en mí. Esos son los 3 aspectos de la cruz que nosotros necesitamos experimentar para tener una vida cristiana que agrada a Dios, para poder decir que experimentamos una salvación completa. El primer aspecto de la cruz en esta mañana lo voy a llamar de la obra de la cruz. La obra de la cruz. La obra de la cruz es el primer aspecto, porque es lo más básico de todos. Si no tenemos revelación de la obra de la cruz, de nada sirve tener los otros 2. Todo parte desde acá. La obra de la cruz, la obra de redención, la obra de justificación.
la obra de sustitución, la obra en que Cristo pagó mis pecados y me justificó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la obra de la cruz. La obra de la cruz fue hecha por Cristo. Ningún hombre pudo ayudarlo. Él quedó solo, porque Él tenía que hacer eso solo. Solo Él era limpio a los ojos de Dios para morir en la cruz. Nosotros no teníamos como salvarnos, porque yo no puedo pagar a la deuda de una persona si yo también estoy debiendo. Yo no puedo decir a una persona: venga, te voy a sanar de ese virus que usted tiene, si yo también estoy contaminado. Todos nosotros estábamos contaminados por el pecado, no podíamos salvarnos, y Cristo fue el único que nació libre de pecado, porque es el Hijo de Dios. Juan capítulo 1 versículo 14, la Biblia dice: Él no nació de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. El mismo Espíritu Santo trajo la persona de Cristo del tamaño de un espermatozoide diminuto, colocó en el vientre virgen de María, y Él fue llamado Hijo de Dios. No fue engendrado por un hombre. Él tenía forma, la forma humana de pecador, pero no era pecador. Lo que la Biblia nos dice en Romanos, no había pensado leer ese versículo, pero voy a leer para no dejar dudas cuando hablo sobre esto. Romanos 8. Abre su Biblia, por favor, en Romanos 8. Romanos 8, versículo 3, 8:3, mira lo que dice: porque lo que era imposible para la ley, o sea, salvarnos, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, ¿en qué? En semejanza de qué? ¿De qué? Ahora diga la frase entera: en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, Jesús vino en semejanza de pecado. La carne de Jesús tenía la semejanza que usted tiene y que yo tengo. Cualquiera que lo mirara entre una multitud, lo vería como cualquier ser humano pecador, porque sobre la cabeza de él no había una aureola, como pintan esos pintores del catolicismo. No era así. Jesús no se distinguía entre la multitud. Hasta los 30 años fue un ser humano normal, común y corriente. No hacía milagros, no andaba sobre el agua, no, trabajaba duro para sustentar a sus hermanos, porque su papá murió, él era muy joven, su papá humano, ¿no? Que era tenido como su padre, José, porque realmente su padre era Dios. Él tenía la semejanza de carne de pecado, pero no tenía pecado, nunca pecó. La Biblia nos muestra en Hebreos, aquel que no conoció pecado. Después la Biblia nos muestra también en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, vamos a leerlo también. 2 Corintios 5, 21. Ojo, tenía la semejanza, pero no tenía pecado, porque no fue engendrado en pecado. El Hijo de Dios, eterno. Versículo 21, dice así: al que no conoció pecado. Cristo no conoció pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. Yo hago esa oración todos los días. Todos los días yo digo: Señor, yo tomo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cristo se hizo pecado para que yo sea hecho la justicia de Dios. Yo soy la justicia de Dios, porque Cristo tomó mi lugar. Yo era pecado, pero Él se hizo pecado y yo tomé su lugar. Ahora soy justicia de Dios. Ninguna condenación hay para mí, porque estoy en Cristo Jesús. Entonces el primer aspecto de la cruz es que Cristo murió por mí. Esa es la obra de la cruz. Mira lo que dice ese versículo en Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que redimiese. Diga: para redimirme. Amén. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, usted y yo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora soy hijo de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Qué sucede si un niño de la calle llega y llama a su esposo de papito, o de papi, o de papá? Un niño que usted nunca vio en su vida. ¿Qué pasa con usted, hermana? ¿Qué va a pasar por su cabeza? Va a pasar cosas malas por su cabeza, ¿cierto? A decir: ¿cómo así que es su papá? Yo no entiendo esto. Pero cuando su hijo, el hijo propio tuyo, llama a tu esposo de papá, no pasa nada. Es normal. Pero los demás no es normal. Escucha, usted conocerá esa historia de la mujer sirofenicia, que cuando Jesús iba caminando por la calle, los judíos clamaban: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se volvía a los judíos y decía: ¿qué necesita? Recibí la visión, la vista, la sanidad de mi cuerpo, sáname de la lepra, cualquier cosa. Y Jesús decía: ve, tu fe te ha sanado. Y recibía la sanidad, resucitaba muertos. ¿Por qué? Porque los judíos en esa época era el pueblo de Dios, eran los hijos de Dios, estaban en pacto con Dios. Ellos podían llamar a Jesús hijo de David, diciendo: somos tus hijos, tienes que suplirnos, tienes que socorrernos. Y Jesús no tenía otra salida, tenía que socorrer, porque Él es su Padre. ¿Me explico? El Padre tiene que socorrer a sus hijos. Pero esa mujer que no era judía se acercó y clamó. ¿Cómo fue que clamó? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice que fue clamando de un pueblo a otro, de aquí hasta Soacha. Y Jesús no le paraba bolas. Ella iba clamando y Jesús ni la miraba, ni escuchaba. Seguía su camino con los discípulos hablando y todo, como si no le importara. Pero a Él le importaba, sino que ella estaba haciendo al revés. Ella no era hija de Dios, no era judía, no estaba en pacto con Dios. Entonces, como que la mujer se da cuenta, demoró un poquito, solo de aquí hasta Soacha, pero se dio cuenta antes tarde que nunca. Y dijo: Señor, ten misericordia de mí. La palabra Señor que ella usó allí, en los originales es Adonai, Señor de toda la creación, Señor de toda la tierra, Señor de Israel, Señor de Brasil, Señor de Colombia, Señor de África, de todo el mundo, ten misericordia de mí. Cuando ella clamó así, Jesús se detuvo y dijo: ¿qué quieres? Y ella dijo: Señor, ten misericordia de mí, Adonai. Entonces el Señor la mira y dice: pero tú no estás en pacto conmigo. Ella dijo: no, Señor. Pero Jesús le dijo en otras, la palabra que él usó en la Biblia es: no puedo sacar el pan de los hijos y darlos a los perritos. Y ella se humilló aún más y dijo: es cierto, Señor, pero los perritos podemos comer de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús dijo: mujer, grande es tu fe. ¿Quién te explicó eso? Que yo también soy Señor de toda la tierra, que yo también seré un día Padre de todas las naciones. Y dijo: mujer,
tu fe es grande, ve que tu hija ha sido sana. E recebeu o milagre. O que passa? Quando ela clamou a Jesus como Adonai, estava dizendo: Senhor, pero tu vas a morir na cruz, e vas a ressuscitar. E todas as nações, nós que somos de outras nações, vamos a ser parte de tu igreja, seremos tus hijos, estaremos em pacto contigo. Eu não sou judia, pero tu me creaste também, sana-me, Senhor. Quando ela orou dessa maneira, Jesus se viu obrigado a saná-la. Aunque ele queria, antes ele não podia, não por falta de poder, sino porque era contra a regra, contra os princípios. Se você se dá conta que necessitamos saber orar, não? Não basta abrir a boca e hágale. Temos que orar segundo os princípios da palavra de Deus. De hecho, temos que ter cuidado quando oramos, porque as orações são decretos. E mira o que sucede. A Bíblia diz então que Deus enviou a nossos corações o Espírito de su Hijo, el qual clama, habla, Padre. Usted quando aceitou a Cristo, aceitou a obra de la cruz, usted se transformou em um hijo de Deus. Agora usted já não é extraño quando usted chama a Deus Padre. Quando usted le dice: Padre, necessito salvação, Ele te la dá. Padre, necessito sanidade, Ele te la dá. Padre, necessito propósito para minha vida, Ele te lo dá. Padre, necessito prosperidade, Ele te lo dá. Padre, necessito sanidade, Ele te lo dá. Assim que já não eres escravo, senão que, e se hijo, também heredero de Deus, por meio de Cristo. Heredero, todo lo que es de Deus es tuyo. Por eso es que a través de la obra de la cruz, es que nosotros clamamos y Dios nos bendice. A través de la obra de la cruz, soy salvo, soy hijo de Dios, soy redimido, soy justificado, soy perdonado, soy heredero, soy iglesia. Nosotros tenemos que tener conciencia de esto. El problema es que vivimos tanto tiempo en el mundo com a consciência de que não éramos hijos de Deus, que quando chegamos a los caminos de Deus, nos cuesta creer. Nos cuesta creer. Há gente que me dice: pastor, pero todo lo que hice de malo, solo por aceptar a Cristo voy al cielo. Sim, solo por esto. Es por gracia, por medio de la fe. Soy hijo. Fui acepto como hijo. Antes, se chamássemos a Deus de Padre, Ele nos miraria raro. Igual que usted, se um niño de la calle chama a su esposo de Padre. Pero agora, como fuimos adoptados em Cristo Jesús, já podemos chamar a Deus de Padre. Blanquitos, negritos, gorditos, flaquitos, altos, bajos, estudiados e sem estudio, de qualquer nação. Aceptou a Jesucristo, de qualquer estrato social, é chamado de hijo de Deus. E não há uma posição mais alta que esta. A través de isso temos salvação, liberação, sanidade, prosperidade, llenura, dignidade, paz, gozo e amor. Estamos na casa de nosso Padre. Todo lo que usted necessita, usted pode correr. É como em minha casa. Mira, em nossa casa, nossos hijos, a única regra é que não podem desperdiciar as coisas. Pero, se têm hambre, não têm que pedir permisso. Podem ir a la nevera e comer lo que quieran. Podem ir a las ollas e comer lo que quieran. Se têm sueño, podem entrar na habitação e descansar a la hora que quieran. Não têm que pedir permisso para usar a casa. Todo é de ellos. Todo lo nuestro es de ellos. La única regla es no desperdiciar. Pero muchas veces vemos los hijos de Dios en la casa de Dios, pero tímidos, no usan, dá miedo pedir. Sienten que não são dignos. Piensan: não, eu pequei muito essa semana, não sou digno de pedir. Escucha bem.
usted nunca por usted mismo puede ser digno. No se trata de ser digno, se trata de tener dignidad, es diferente. Ahora, ¿qué sucede? A través de la sangre de Jesús, nosotros somos hijos, tenemos dignidad, tenemos libertad. Por eso es que cantamos esa canción: hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hace rato no cantamos, ¿no? Entonces, este es el primer aspecto, amén. Hoy en la noche, están diciendo acá el pastor Manuel. Ese es el primer aspecto. Primer aspecto, ¿cuál es? Está en el boletín y yo acabé de mostrar acá. ¿Cuál es? La obra de la cruz, o sea, Cristo murió por mí. Eso habla de sustitución. O sea, Cristo murió en mi lugar. Yo soy hijo de Dios en Cristo. Pero si fuera solo ese aspecto, la vida cristiana estaría incompleta. ¿Quieres saber cuál es el problema de mucha gente hoy que va a las iglesias y sale aburrida y comienza a andar de iglesia en iglesia a ver quién le paga más, a ver a dónde le va mejor, y nunca se comprometen con Dios y terminan al final, no saben ni lo que son, no saben ni para dónde van? ¿Sabe por qué? Porque quedan solo en ese primer aspecto. Señor, tú moriste por mí, dame, 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 dame. Y Dios da, porque Dios es bueno. Pero esas personas no entienden algo. La cruz no es solamente que Cristo murió por mí. Cuando Cristo murió por mí y cuando yo acepté esto, yo también tengo que morir con Cristo. El segundo aspecto de la cruz es el poder de la cruz. ¿Qué significa eso, pastor? Yo morí con Él. Él murió por mí, pero yo morí con Él. Ese versículo está en Romanos, capítulo 6, versículo 1 a 14. No voy a leer todo, porque es una lectura larga. Y aquí la letra quedó muy chiquita, pero usted podrá leer ahí con calma en su casa después. Romanos 6, del 1 al 14, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos nosotros en vida nueva. ¿Qué significa eso? Cristo murió por mí y me salvó, pero yo también morí para el pecado. Porque las personas que solo aceptan el primer punto, el primer aspecto, ellas aceptan: Cristo murió por mí, y siguen en el pecado, jugando con el pecado. Siguen sin ningún compromiso con Dios, sin ningún compromiso con ninguna iglesia, sin ningún compromiso con la familia de Dios. Entonces tiene una vida cristiana incompleta, y muchos no son cristianos. Porque si usted acepta el primer aspecto realmente, usted tendrá que aceptar el segundo. Y el segundo es: yo morí con Él. Si yo morí con Él, yo no puedo vivir en el pecado. No puedo vivir jugando con el pecado. Yo morí con Él. Estoy muerto para el pecado, para las obras de la carne. Entonces, cuando la tentación viene, cuando el pecado viene tratando de agobiarme, tratando de atraerme, yo tengo que confesar lo que la Biblia dice. Tengo que decir: no, yo ya morí con Cristo. Mi viejo hombre fue crucificado. Y cada vez que el viejo hombre trata de levantarse, yo vuelvo y lo crucifico por la fe. Yo crucifico mis emociones, yo crucifico mis pensamientos, yo crucifico mis palabras, yo crucifico mi voluntad, yo crucifico mis deseos, yo crucifico mi viejo hombre por la fe con Cristo, porque Cristo murió, pero yo también morí con Él. El que recibe herencia,
recibe deudas. Entenda esto. O que significa isso, pastor? Bueno, isso é um dicho brasileiro que significa o seguinte: se eu recebo benefícios, isso também me traz a mim responsabilidades. Cristo morreu por mim, e quando acepto isso, eu também acepto morir com Cristo. É o poder da cruz. Quando eu tenho revelação de esto, isso tem poder de liberar-me do pecado. Houve um pecado que eu recém aceptei a Cristo, que me custava muito deixá-lo. Eu lutava muito. E eu todos os dias ia donde o pastor e orava: pastor, ajuda-me, eu não quero pecar, pastor, ajuda-me. E o pastor orava por mim, me dava palavra. E dentro da casa do pastor eu estava protegido. Mas quando eu colocava um pé na calle, parece que todos os demônios do inferno veniam em cima mío. E era uma coisa incrível. Pecava dormindo, despierto, andando por todo lado, e era uma angústia, uma desesperação e uns desejos de morir. E o pastor me puso a ler Romanos capítulo 6 e a fazer um estudo nesse capítulo com um livro escrito por Watchman Nee, chamado, se me olvidou agora o nome do livro, pero especialmente em Romanos capítulo 6, que é todo um livro explicando e dando-nos revelação de que morimos com Cristo. E eu me puse a ler este livro em ayuno. E o dia que tuve revelação, o pecado desapareceu, a tentação desapareceu. Assim, rápido. Foi como um passe de magia, coisa tremenda. Deus me deu revelação que eu mori com Cristo. Romanos diz: se eu mori com Cristo, então o pecado não tem poder sobre mim. Mira, uma pessoa muerta, ela pode pecar? Uma pessoa muerta pode mentir? Pode roubar? Pode adulterar? Uma pessoa muerta, você já viu alguma vez na funerária? El que cuida da funerária disse: há que cerrar todas as portas da oficina, porque de noite esse muertito se levanta aí e rouba toda a plata. Você já viu na funerária alguém fazer isso? Não, por quê? Está muerto. Quando eu tenho revelação de que estou muerto para o pecado, eu posso passar em meio de um carnaval, com mulheres desnudas por todo lado, eu estou muerto. Não vá passar em meio de um carnaval para provar-lo. Só lhe estou dando um exemplo exagerado, porque também está o testemunho e que nós não podemos tentar a Deus, tentar, não é certo? Pero se há necessidade de estar em situações de tentação, eu estou. E quando a tentação trata de venir, eu digo: estou muerto. Um muerto não peca. Um muerto não tem sentimentos, não tem vontade. Então, isso é maravilhoso. O dia que eu entendi isso, eu fui livre do poder do pecado. Sabe esse pecado que nos escraviza, que uno dice: não lo voy a hacer, pero quando ele se levanta, nos pone de rodillas e uno llora e diz: não lo voy a hacer, não lo voy a hacer. É como uma comida bem rica que uma pessoa que é esclavo de la comida mira o plato, como escuchávamos o testemunho de uma muchacha que tinha bastante ansiedade e comia muito e por isso era muito obesa. E o pastor orou para que ella fuera livre dessa obesidade. E escuchávamos o testemunho de ella. E ella disse que mirava o plato e dizia: não vou a comer, não vou a comer, não vou a comer. Pero a comida lhe hacía assim: venga, venga, usted es mía. E ella: não vou a comer, não vou a comer, não vou a comer, não vou. E a las 2 horas estava deprimida, chorando e mais obesa todavia. Hasta el dia que o pastor orou por ella e ella tuvo revelação de que havia muerto a la glotoneria, havia muerto com Cristo al pecado. Se eu morir com Cristo, la comida eu miro e me sonríe e eu le digo: que estés bem. Não me atrai, porque eu já sei que estou muerto. Cristo murió por mim e eu mori com Cristo para o pecado.
Entonces el pecado no atrae a un muerto. Entonces el segundo aspecto es: yo morí con Cristo. Eso es tan precioso, hermanos. Algún día quiero hablar solo de este aspecto, porque yo sé la lucha que todos los hermanos tienen entre la semana. Todos nosotros luchamos con alguna tentación, algún pecado. Y para algunos hermanos es una lucha tan tenaz. Y yo sé que hay muchos pecados ocultos en la iglesia, que las personas pecan y tienen miedo de buscar ayuda, porque tienen miedo de ser expuestas. ¿Qué va a pensar el pastor? No, ¿y qué tal el pastor después lo diga a alguien? No, ¿y qué tal me dé el ejemplo de mí en una predicación? Y nos desesperamos. Y cuando vamos a confesar nuestros pecados, incluso a Dios, es con un miedo tremendo. Señor, no, por favor, no revele a ningún hermano mis pecados, Señor. Yo crecí en una iglesia donde había profetas, y los profetas se levantaban y contavam as coisas que nadie sabia, só Deus. E quando se levantava um profeta, eu caía de rodillas, que não vai contar meus pecados, porque é horrível. Pero o que sucede? Isso é porque nos falta revelação de que nós não temos mais que ser escravos do pecado. Usted é hijo de Deus, usted é livre del pecado, usted murió com Cristo. Eso es por la fe. El día que el pastor te bautizó, lo primero que hace es hundirlo en el agua, ¿cierto? Cuando el pastor te hunde en el agua, la Biblia dice que eso significa que usted murió y fue sepultado con Cristo. Y cuando el pastor lo levanta, vida nueva, resucitó con Cristo para una vida nueva. Pero necesitamos tener revelación de esto, no solo aquí en la mente, sino aquí en nuestro interior. E nossa vida cambia, e vivimos uma vida de santidade sem ter que esforçar-nos. A santidade vai fluir. É como um palo de mangos. Digamos que há um palo de mangos que está contaminado, e todos os mangos estão contaminados porque o palo está contaminado. E você vai e saca todos os mangos e diz: listo, o palo já está limpo. Resolveu o problema? ¿Qué va a pasar? Vuelve y da los mismos condenados mangos contaminados. Eso nos pasa a nosotros. Nosotros muchas veces tratamos de dejar pecados, pero no tratamos con la raíz del pecado que está aquí dentro, adentro, el viejo hombre. Entonces, bueno, yo ya no digo palabras soeces, bueno, yo ya mejoré muchísimo en los malos pensamientos, ya estoy controlando más el mal genio. ¡Uy, qué bendición! Pero la otra semana vuelve assim. ¿Qué te pasó? Uy, pastor, no. Esa semana es para olvidarla, porque cayó otra vez y cometió todo esto. ¿Qué pasa? Cuando usted tiene revelación de que el palo, la naturaleza pecaminosa, fue arrancada en la cruz, usted es libre. Cuando usted fue bautizado por la fe, el Espíritu Santo, en el momento que usted es hundido en el agua, el Espíritu Santo te llevó a 2000 años atrás, te crucificó con Cristo, te sepultó con Cristo y te resucitó con Cristo, en fracción de segundos. Por eso es milagro. Y por eso hay que tener fe. Todo es por fe. Entonces, el segundo aspecto es este. Escucha esto. Dios quiere levantar un pueblo santo. ¿No me entendieron? Escucha esto. Dios está levantando un pueblo santo que tiene revelación de la obra de la cruz, pero también tiene revelación del poder de la cruz, que fue crucificado con Cristo. Que no tenemos por qué vivir. ¿Qué tengo que hacer con vivir bajo el pecado? ¿Qué tengo que hacer con el palo de mangos? Arrancarlo y sembrar otro. Y eso fue lo que Dios hizo en la cruz. Arrancó tu viejo hombre, el que produce pecados, y colocó en ti un nuevo hombre creado en Cristo Jesús. El nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Esse versículo também é importante. Vamos a lerlo.
Está allí em Efésios 4. Efésios 4. Efésios 4. Efésios 4, versículo 22. Dice assim, ó. Mira bem. 22, 23 e 24. ¿Cuántos lo tienen? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué hace? Despojaos del viejo hombre, que está como? Viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, revelación de la palabra. Y el 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Escucha bien. ¿Cuál es el problema de las religiones? Las religiones quieren restaurar el viejo hombre. Quieren trabajar con el hombre pecador. Y dice, uy, no, usted tiene que mejorar sus hábitos. Y lo educan. Y él sale, dura 2, 3 años trabajando con una fundación. Y sale como educadito, ¿no? E todo organizadito, todo ordenadito. Sim, parece como robocito que saiu ahorita de la fábrica e hace todo correcto. Pero el viejo hombre continua dentro de ele. E a luta continua. E se comporta bem por fora, pero por dentro está que muere. E em qualquer momento se revela el viejo hombre. E el cerdo vuelve al vómito. Vuelve a la cochinada. Porque o viejo homem está allí. Cristo é o único que nos liberta del viejo homem. Nenhuma religião, nenhuma fundação, nenhum governo, nenhuma cárcel. O mundo não pode cambiar o pecador. O mundo educa os pecadores, les ensina a controlar-se, pero libertad, solo Cristo. Soy livre del pecado. Porque Cristo me libertou. O pecado não tem poder sobre mim. Esse é o segundo aspecto de la cruz. Eu oro neste dia para que nós, toda a igreja, tenhamos revelação de esto, hermanos. Que usted tenha revelação de esto. Que usted tenha entendimento espiritual de esto. E luego vem o terceiro aspecto. Um dia de esto vou falar solo del segundo, porque é um de los que mais necessitamos. Del primero ya muchos hablan, pero ahora quiero hablar de otro, el tercer y último aspecto, el principio de la cruz. Yo muero cada día para que Cristo viva en mí. Yo muero cada día y Cristo vive en mí. Eso nos dice la Biblia en Gálatas 2, 19 a 21. Ya no vivo para mí. Já não vivo para ser minha própria vontade, porque já não sou eu quem vive neste corpo. Gálatas nos diz: com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. E lo que agora vivo na carne, lo vivo na fé del Hijo de Deus, el qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Hasta aí. Cristo murió por mim. Eu morri com Cristo, pero cada dia eu decido seguir crucificado com Cristo. Quando o viejo homem trata de levantar, eu tomo a cruz. Tomo a cruz. Então, o primeiro aspecto de la cruz é Cristo murió por mim. O segundo é eu morri com Ele, pero o terceiro é eu tomo a cruz. Por isso foi que o mensaje central de Jesucristo era este, ó. Grandes multitudes iban con él, Lucas 14, 25. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Puede ser hasta cristiano, puede ir a una iglesia y cantar alabanzas bonitas así, y durante la semana no ser discípulo. Jesús dijo: não pode ser mi discípulo. E escucha como termina: e el que não lleva su cruz
y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tomar la cruz y seguirlo. Decir, assim como tú, Señor, viviste una vida de cruz, yo también quiero vivir una vida de cruz. El primer aspecto habla de sustitución, Él me reemplazó. El segundo aspecto habla de identificación, yo estuve con Él. Y el tercer aspecto habla de resurrección, Él vive en mí. Él murió por mí, yo morí con Él. Y ahora Él vive en mí. Porque yo cada día tomo la cruz. ¿Qué es la cruz, pastor? La cruz es cuando usted decide renunciar su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. En las cosas más mínimas del día a día, nosotros podemos tomar la cruz o no tomar la cruz. El ayuno, aquí en la iglesia nadie le va a obligar a ayunar. Si usted quiere tomar la cruz, ayune, si no, no ayune. Orar todos los días, nadie te va a obligar a orar. Usted puede venir a la iglesia tranquilo, sin nunca orar y no pasa nada, siempre será bien recibido. Tenemos la esperanza de que Dios lo cambie, siempre será bien recibido. Nunca va a haber acepción de personas en la iglesia. Pero si usted no aprende a tomar la cruz y orar todos los días, pasa 50 años yendo a la iglesia y no crece. Leer la Biblia. Para leer la Biblia usted tiene que decidir todos los días, decir, voy a leer la palabra, es tomar la cruz. Tomar la cruz es renunciar su propia voluntad, aquello que tengo derecho, y decir, no quiero hacer mi voluntad. Mi voluntad es dormir, pero la voluntad de Dios es que ore. Voy a tomar la cruz y voy a orar. Mi voluntad es comer, comer y comer. Pero la voluntad de Dios es que yo ayune de vez en cuando. Eso hace bien para mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Voy a tomar la cruz y voy a ayunar. Mi voluntad es todos los domingos por la tarde, festivos y todos los días libres en la noche, ver televisión, dormir, jugar en internet. Yo soy libre. Pero la voluntad de Dios es que yo me discipline, que yo me prepare para ganar vidas para el Señor, que yo comience a evangelizar. Voy a tomar la cruz y voy a ganar otros para Cristo. Voy a ser un líder, es tomar la cruz. Y eso es incómodo, pastor. Sí que lo es. Pero ¿quién dijo que la cruz sería agradable? El pastor Edwin semana pasada nos mostraba que una vez yo paso por la cruz de Cristo, hay un proceso de santificación y hay obstáculos, ¿no? Uno de ellos era ¿cuál? El diezmo. Es un obstáculo. Muchos vuelven atrás por causa del dinero, ¿no es cierto? Ah, la iglesia es muy chévere, uno se siente bien, yo sí creo que todo lo que dicen allá es bueno, pero eso lo del diezmo no me lo paso. Y vuelven atrás por eso. Un obstáculo que no pudo superar. Otro obstáculo que el pastor Edwin, ¿cuál dijo? ¿Cuál fue el otro? ¿Ah? La amargura, no querer perdonar. ¿Cuál fue el otro? Falsas doctrinas. Hay varios, y yo hice una lista grandísima de obstáculos. Solo voy a terminar con esto. Aí, mientras el pastor Edwin predicava, eu estava sentado e dije, Deus, e por que tu não quitas todos os obstáculos da igreja para que todo el mundo seja salvo, Senhor? E Deus me dijo, não, Eduardo. Eu dije, Senhor, se o dinheiro é um obstáculo, o dízimo é um obstáculo, e a Bíblia habla de Gênesis a Apocalipse de dízimo, pues quitemos o dízimo de la Bíblia e salvemos a todo el mundo. Quitemos lo de que hay que perdonar, Senhor, porque eu quero que todo el mundo seja salvo. E Deus me dijo, não, porque o obstáculo muestra se alguém nasceu de novo realmente ou não. Se não houvesse obstáculo, não teríamos como saber quem realmente está comprometido com Deus e quem não. Quem realmente é discípulo ou não. Quem realmente está tomando a cruz ou não. ¿Me explico? É como uma carreira em obstáculo. Mira isso. Se se quita os obstáculos, já deixou de ser uma carreira. É um esforço que uno tem que fazer
que va a sacar lo mejor de uno y va a transformar a uno en un discípulo. Te doy ese ejemplo. Una vez había un muchacho que miraba en un casulo se dice en español, o un caparazón. En un caparazón había una oruga, un gusano allá dentro del caparazón, luchando para salir así, haciendo un esfuerzo, y ellos casi mueren cuando se esfuerzan, ¿no? Igual que el niño cuando está saliendo del vientre de la madre, ¿no? Ese esfuerzo que hace lo necesitan, porque eso les hace botar toda la flema que tienen dentro, ¿no? Entonces, el gusanito estaba haciendo un esfuerzo para salir del casulo, del caparazón. Casulo es portugués. Del caparazón. Y cuando hacía el esfuerzo, un muchacho lo miró y dijo: ay, pobrecito, Dios es muy injusto ponerlos en un caparazón. Y fue y le dijo: lo voy a ayudar. Y le cortó una partecita del caparazón para ayudarlo. Entonces el gusanito dijo: ahora sí puedo. Y rompió el caparazón, y cuando salió tenía las alas, pero no podía volar. ¿Por qué? No debía ayudarlo. El esfuerzo al salir le iba a fortalecer las alas para transformarse en mariposa. Lo ayudó, pero lo dejó inválido. Usted necesita los obstáculos para no quedar un inválido espiritual. Usted necesita esforzarse por la gracia. Usted necesita tomar la cruz. Usted necesita orar, ayunar, leer la palabra, diezmar, congregar, ganar almas, perdonar, dejar la amargura. Usted necesita disciplina espiritual para aprender a volar, para transformarse en una mariposa. Yo quiero orar un día de esto y ver a todo el mundo así como una mariposa en la iglesia. Jesús dijo: el que no toma su cruz y viene en pos mí, no puede ser mi discípulo. Puede ser cristiano, puede ser cantante, puede ser líder, puede ser predicador, porque hay muchos que pueden tener muchas cosas y no tomar la cruz. Siempre toman el lado suavecito, siempre se las arreglan para evitar la cruz. Pero si usted realmente nació de nuevo, va a llegar un momento en que Dios te va a acorralar y usted tiene que tomar la cruz. Dios está levantando un pueblo que sabe que Cristo murió por él, que sabe que murió con Cristo y que muere cada día para que Cristo viva. ¿Qué tal si nos colocamos de pie? Un pueblo que sabe que Cristo murió por él, eso habla de bendición, de salvación. Pero que sabe que murió con Cristo, eso habla de santidad. Y que sabe que Cristo vive en él, eso habla de compromiso. Mira, hermanos, la vida cristiana completa es la vida con los tres aspectos de la cruz. Yo no sé usted, pero cuando yo predico esto, escucho esto, mi corazón comienza a hervir. Yo estaba sintiéndome mal toda la semana, pero oraba: Dios, domingo yo quiero predicar. Y no es que esté al 100%, pero una prédica como esta me renueva completamente. Porque yo quiero experimentar los tres aspectos de la cruz. Yo quiero ser pastor de una iglesia que conoce la revelación de los tres aspectos de la cruz. Una iglesia que tiene convicción de salvación. Una iglesia que tiene convicción de que es libre del pecado. Una iglesia que no está bajo culpabilidad y condenación del diablo todo el tiempo. Una iglesia libre y comprometida para servirle a Dios. Que ama tomar la cruz. Sin cruz no hay cristianismo. Sin cruz no hay nada. Pero en esta mañana, la cruz está aquí, delante tuyo. ¿Cuál aspecto de la cruz tú necesitas? ¿El primero? ¿El segundo? ¿O el tercero? El que necesites.
Puedes passar aqui. Simbolicamente vamos a orar juntos, tomando esse aspecto de la cruz que você necessita para sua vida, para que você tenha uma vida cristiana completa, como Deus quer que seja. Vamos a orar.